Muchas gracias, Pastor González, por la presentación. Un saludo muy cariñoso a todas las hermanas y hermanos que están en el templo. Igualmente saludamos a los hermanos que están en Facebook, también a los amigos que están en Facebook y por supuesto a los que están en Zoom. Yo me siento muy feliz de poder adorar al Señor hoy con ustedes. Tenemos también una bendición que el Señor últimamente ha agregado a nuestro distrito y tiene que ver con la presencia de esos niños maravillosos, esos jovencitos que están acompañándonos en nuestro culto. Así que le damos la bienvenida especial a todos esos niños, a todos esos jóvenes que están con nosotros acompañándonos. Eso significa que ahora tenemos un desafío muy interesante. Nuestro culto tiene que ser más alegre, más corto, nuestras partes tienen que ser hechas más cortas, nuestros sermones tienen que ser hechos más cortos, porque tenemos con nosotros niños y necesitamos entonces adecuarnos, ¿ok? Así que eso es muy importante que todos lo tomemos en cuenta. Nuestras oraciones, todo lo que el programa tiene que ser más corto para que nuestros niños y los niños que vendrán y los amigos que vendrán se sientan bien en nuestra presencia. Recordemos que somos una iglesia amigable, la iglesia que está dispuesta a trabajar por la comunidad. Quisiéramos rápidamente decirle dos cositas. La primera cosa es que damos gracias a Dios porque la Conferencia del Norte del Caribe pudo comprar una emisora de radio en San Tomás, que va a ayudarnos a predicar el evangelio en las 3 islas que pertenecen a los Estados Unidos. Damos gracias a Dios por ello. Y también quiero informarle a la iglesia, hermanos, que con motivo de la ruta misionera, la campaña con el pastor Morgan y la campaña, la semana de salud, vamos a escoger todos los sábados a partir del próximo sábado 6, de 4 a 5, vamos a estar invitando a todos los que quieran venir a orar por diferentes motivos para que el Espíritu Santo pueda utilizar a los diferentes instrumentos y entonces así podamos predicar el evangelio como un solo hombre, dirigidos por nuestro Dios, el Señor Espíritu Santo. Así que recordemos esto y más adelante tendremos más información. Bueno, quisiera compartir rápidamente con ustedes un PowerPoint para que sea un poquito más sencillo, especialmente para los niños que nos acompañan, lo que vamos a conversar en esta mañana. El tema es lo que no deja dormir al diablo. Es cierto, parece que el diablo no duerme, pero hoy vamos a hablar acerca de la cosa que más le preocupa a Satanás. Y quisiera decirles que todos los ejércitos tienen o crean armas secretas para destruir a los enemigos. Y ellos las mantienen secretas. Así que cuando nosotros consideramos la vida de Jesús, encontramos que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, pero vino a crear un arma secreta con el cual o con la cual él puede destruir al mal. Y esa es la mayor preocupación. Esta mañana vamos a analizar la palabra de Dios para poder encontrar y entender cuál es el arma secreta de Jesús, el arma que él creó y el arma que más teme Satanás. Así que cuando Jesús ascendió, después de morir y resucitar, ascendió a los cielos, él tuvo un encuentro maravilloso allí con su Padre Celestial, el Espíritu Santo, los ángeles, y me imagino representantes de muchos mundos, todos los mundos, porque estaban recibiendo al Rey. Y cuando Jesús llegó ante la presencia de esas personas, lo primero que les dijo fue: he creado un arma para terminar con el mal en la tierra. He creado un arma. Y quizás algunos estaban así como medio incrédulos, porque Jesús apenas había estado con 12 hombres, había muerto, pero los discípulos, al verlos en ese momento, estaban en una condición bastante complicada. Los discípulos estaban muy desalentados. Así que Jesús se sonrió delante de ellos y le dijo: ustedes van a ver, ustedes pronto van a ver. En 10 días van a ver, cuando llegue el Pentecostés, ustedes verán si esa arma es poderosa o no. Y bueno, cuando llegó el Pentecostés, Jesús estaba sonriendo porque el Espíritu Santo
descendió ese día, tomó a los discípulos y el arma que Jesús había estado haciendo, que eran los discípulos, esos 12 hombres, era el arma secreta de Jesús. Jesús predicaba a mucha gente, pero Jesús ni siquiera viajó a otros países porque él estaba concentrado en hacer el arma secreta. Así que en el Pentecostés, el arma secreta exitosa de Jesús explotó. Y ahí encontramos muchas cosas interesantes que vamos a analizar rápidamente en este día, en esta ocasión. Así que cuando Jesús le reveló a San Juan el Apocalipsis, él le presentó también esta arma. Y lo presentó en el capítulo 6 de Apocalipsis. Allí aparece un rollo y en ese rollo había algo muy importante. Y dice la escritura que cuando Jesús presentó este rollo, estaban reunidos millones allí sirviendo al Padre. Así que Jesús iba a hacer una presentación especial de su arma secreta, de lo que hace temer al diablo. Así que cuando Jesús destapó el primer sello, apareció un caballo color blanco. Esto parece un juego de video. Le hablo a los niños porque a los niños les gusta esto y Dios utiliza las profecías para que nosotros podamos visualizar y entender un mensaje especial que tiene para nosotros. Así que cuando Jesús abrió el primer sello, apareció un caballo color blanco y el que lo montaba tenía un arco y tenía una corona. Cuando abrió el segundo sello, apareció un jinete rojo con una espada. Qué tremendo esto. Cuando abrió el tercer sello, apareció un caballo color negro y que tenía en su mano una balanza. Y cuando abrió el cuarto sello, apareció un caballo amarillo de color de muerte. El que lo montaba era la muerte y lo seguía el sepulcro. Así que con estos 4 sellos, Jesús nos está diciendo que el arma secreta que él creó, Satanás aparentemente la destruyó, casi la destruyó. Por eso ese caballo blanco se puede estar pasando a rojo, después negro y después como que se murió. Así que en esta mañana vamos a analizar un poquito más el caballo blanco, porque el caballo blanco representa el arma secreta de Jesús. ¿Ok? Eso es muy importante. Y dice la Biblia, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La primera cosa que nos debe llamar la atención de esta arma secreta que Jesús está tratando de que nosotros lo entendamos, es que Jesús representa esta arma con un caballo blanco. Hay que ver qué significa el caballo blanco. La segunda cosa que nos llama la atención es que el jinete tiene un arco. Y si tiene arco es porque tiene flecha. Está peleando, está batallando allí. La tercera cosa que nos llama la atención es la corona. Se le da una corona y después, dice el versículo, salió venciendo y para vencer. O sea, aquí en este versículo yo encuentro éxito, yo encuentro guerra, yo encuentro victoria, yo encuentro una iglesia, un instrumento poderosísimo de Dios. Y vamos a analizarlo, pues. La primera cosa que nos llama la atención es el caballo blanco. ¿Por qué el caballo es blanco? El blanco en la Biblia representa la pureza de carácter, pero también representa la pureza del entendimiento, del cerebro, de nuestra capacidad de razonar, que está controlada por la palabra de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo acá es que el arma secreta, porque este caballo representa a los discípulos y a los que vinieron después de la predicación del evangelio en el primer siglo, Jesús nos está diciendo que él les lavó el cerebro a los discípulos, les enseñó exactamente cómo debían trabajar, les enseñó cosas fundamentales. Por eso es que aquí aparece el caballo color blanco, porque indica pureza. El mensaje estaba claro. Y vamos a ver en qué fue lo que Jesús hizo, cómo Jesús conformó esa arma estratégica. Y la primera cosa que nos debe llamar la atención, es que Jesús
él estaba buscando discípulos, no feligreses. Y esta es la clave para nosotros entender lo que está pasando ahora en el mundo. Jesús no quiere feligreses. Jesús no fue a decirle a la gente, sanar a la gente para tener gente con él. No, él quería discípulos. Él quería discípulos. Y hay una gran diferencia entre un feligrés y un discípulo. El discípulo, ¿cuáles son las características? Vamos a ver. La primera característica que nosotros vemos en el Pentecostés de los discípulos, recuerden lo que hablamos al principio. Los ángeles estaban diciendo, ¿será que Jesús tiene razón? Esos hombres no sirven. Pedro acaba de negar a Jesús, Judas se ahorcó, los otros tan cobardes. Parecía que Jesús había perdido el tiempo. Pero cuando nosotros vemos que vino el Espíritu Santo, óigame, cuando Pedro se levantó, lo primero que hizo fue exponer la salvación en Jesucristo de una manera clara. Así que la primera característica que Jesús inculcó en sus discípulos es que los convirtió en expertos en conocer a su Salvador. Por eso cuando Pedro predicó, la gente respondió, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo, usted tiene que convertirse, arrepentirse y bautizarse. Clarito, ahí no había confusión. Pedro estaba claro, y así como Pedro estaba claro Mateo, y estaban claros todos, y estaban los ángeles diciendo, mira pues, el arma secreta de Jesús sí funciona. Y allí estaba Pedro y estaban los discípulos. Otra cosa que hizo el Espíritu Santo allí y que Jesús hizo en esos 3 años y medio fue hacer a los discípulos expertos en saber dónde o en quién buscar ayuda. Esa es la razón por la cual cuando Pedro está hablando, Pedro dice, miren, esto no es que estamos borrachos, sino que este es un cumplimiento de la profecía de Joel. Joel era un experto estudiando la Biblia y este es el Espíritu Santo. Así que Jesús preparó a sus discípulos para que ellos supieran a quién debían buscar, no al pastor, no a la iglesia, sino al Espíritu Santo. Ellos eran expertos buscando ayuda allí donde está el poder. Así que esa es la segunda característica que tenían los discípulos de Jesús. Por eso era un arma secreta. Y cuando nosotros analizamos un poquito más, encontramos que Jesús hizo a los discípulos expertos en conocer a Dios en la Biblia y en conocer el plan para su vida. Así que cuando nosotros analizamos a esa gente, a Mateo, a Pedro, a Juan, a Santiago, encontramos que ellos iban al templo, ellos iban a la sinagoga a escuchar la Biblia y la podían entender. Recuerden, en aquel entonces no había Biblia como la tenemos hoy. Así que Jesús los enseñó a ser expertos. Y algo que Jesús hizo que los convirtió en un tremendo poder fue que Jesús los convirtió en expertos en reclamar las promesas y en la oración intercesora. Así que Jesús estaba allí diciéndole a los ángeles, yo les dije a ustedes, yo les dije que esta arma es invencible. Y el diablo estaba temblando porque él pensaba que los discípulos se iban a asustar. Y la gente estaba diciendo, pero es que estos hombres son unos galileos, ignorantes, pescadores. ¿Y cómo es que son tan tremendos? Porque Jesús había estado 3 años y medio creando el arma secreta. Expertos en salvación, expertos en buscar ayuda en el Espíritu Santo, expertos en el estudio de la Biblia, expertos en la oración intercesora. Como hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando usted y yo oramos por alguien, tenemos que orar para que esa persona le dé gloria a Dios y para que él pueda temer a Dios y darle gloria, como ya lo hablamos. Así que vamos a seguir analizando este asunto. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que hace al diablo preocuparse, qué es lo que hace que el diablo no duerma muy bien, la respuesta es el arma que Jesús estableció. Y el arma que Jesús estableció fue sus discípulos. Sus discípulos, no la gente que curó, sus discípulos. Esa es el arma. Y la segunda cosa que yo tengo que preguntarme es, ¿será que yo, Marcos, estoy montado en el caballo blanco? ¿Será que yo tengo la seguridad en Jesucristo? ¿Será que yo estoy aferrado a las promesas del Espíritu Santo? ¿Será?
Eso es lo importante, eso es lo importante. Y vamos a analizar otra cosa que aparece en el sello, el primer sello. Dice que tiene un arco y tiene flecha. ¿Qué indica eso? Bueno, para nosotros entender el arco necesitamos ir a un texto paralelo que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. No lo voy a leer, quiero simplemente mostrarlo aquí porque no tenemos tiempo para analizarlo. Pero en ese capítulo paralelo, Jesús dice, habla de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y Jesús escogió a la iglesia de Éfeso porque la iglesia de Éfeso fue en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, la que mejor trabajó, la que mejor asumió las características del arma secreta de Jesús. Así que nosotros tenemos que ir a Éfeso, al libro de los Efesios, quise decir, para nosotros allí leer un poquito a ver en qué consiste ese arco. Y cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos, bueno, se me olvidó escribir allí, creo que es el 6, si mal no estoy, dice, hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Ese es el caballo blanco. Los discípulos estaban seguros, hay un solo Dios y Padre de todos. Y entonces sigue diciendo que está sobre todos. Todos estamos de acuerdo, pero entonces viene algo fundamental. Y allí entra el arco. Dice, este Dios actúa por medio de todos. Y aquí está la gran diferencia entre un feligrés y un discípulo. El feligrés viene a escuchar. El feligrés viene a escuchar la música, el sermón y se va. Y viene si puede. El discípulo no. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no se vayan de Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron. ¿Qué hicieron los demás que conocían a Jesús? Se fueron. Pero los discípulos se quedaron porque el discípulo hace caso. Jesús le dijo, ustedes van a esperar en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Así que cuando encontramos esta característica del arco, encontramos que Dios actúa por medio de los discípulos. Allí está el poder de los discípulos. Miren lo que dice allí, hermano. Dice, Dios actúa por medio de todos. Por medio suyo, por medio mío, no solamente por medio del pastor o por medio del líder, no, por medio de todos. Dios actúa a través de todos aquellos que somos sus discípulos. Por eso es que el diablo se preocupa. No se preocupa cuando usted y yo somos feligreses. Cuando usted y yo nos bautizamos, el diablo dice, amén, que se bautice. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, el diablo dice, muy bien, que vayan a la iglesia. Cuando usted y yo nos ponemos bonitos, no hay problema. El problema de Satanás viene cuando nosotros comenzamos a decir, yo quiero que Dios actúe por mi medio. Yo soy un discípulo. Yo no quiero ser un feligrés. Yo quiero ser un discípulo para que el poder de Dios se refleje a través de mí. Y entonces, por eso que dice allí que hay un arco, porque cuando nosotros comenzamos a decir, yo quiero ser instrumento de Dios, Dios me dice, entonces vamos a batallar contra el mal. Vamos a batallar contra el mal en tu familia, vamos a batallar contra el mal en la isla, en cualquier parte. Y entonces viene el arco, porque Dios a través de nosotros va a vencer al mal, va a destruir el mal. Por eso la noticia que más le duele a Satanás, que más le preocupa al diablo, es cuando nosotros llegamos a ser discípulos de Jesús, para que Dios actúe a través de nosotros. Y entonces sigue diciendo, y Dios está en todos. Pero en todo lo que somos discípulos. Dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los regalos, los dones de Cristo. Oh, qué interesante. Así que cuando Jesús estuvo allá en el cielo, le dijo, miren, ya yo los preparé, pero además de prepararlos, ellos van a ser ahora el instrumento a través del cual yo voy a bendecir al mundo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice Jesús. Estoy aquí pendiente la hora porque le dijimos, tenemos que predicar más corto. Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él nos va a dar regalos.
Un día de esto vamos a hablar entre la diferencia entre un don y un fruto. Miren que Jesús dice aquí, yo les doy los dones, les doy los regalos. Pero él, con respecto a los frutos, dice, los frutos son otra cosa. Pero no vamos a hablar ahorita de eso para no complicar un poquito el asunto. Ahora, vamos a ver, vamos aquí. Recuerden, estamos buscando lo que significa la flecha y el arco. ¿Cómo es que nosotros vamos a enfrentar? ¿Cómo fue que los discípulos enfrentaron después del Pentecostés? Enfrentaron al paganismo, enfrentaron la persecución y lo más importante, ellos vencieron al paganismo, vencieron con el poder de Dios al paganismo y todas las cosas que estaban allí oponiéndose al plan de Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol allí dirigido por el Espíritu Santo. Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¡Qué tremendo! Así que Jesús le dice a los ángeles y le dice a la gente, no se preocupen, mi arma secreta no es una arma secreta así desorganizada, no. Yo les doy a cada uno de ellos, les regalo muchas bendiciones, les doy muchos regalos, mucho poder, pero ellos, cada uno tiene un trabajo, una función. Y fíjese, él dice, unos son apóstoles. Así que los apóstoles son aquellos hermanos que son expertos en penetrar, en luchar y penetrar en donde está el enemigo. Allí buscando los interesados. Y cuando nosotros analizamos lo que está pasando, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestro distrito, encontramos que Operación Ojo de Águila es precisamente eso. Estamos trayendo a los niños de la comunidad para que reciban. Así que cuando usted va y participa y trae un niño, o usted dice, mi carro es un carro misionero para traer personas a la campaña, usted es un discípulo. Por eso ese carro debe ser un carro misionero. No puede llegar usted solo a la iglesia. Si puede, tiene que ir a buscar al hermano Herminio. Vamos, Herminio, yo te traigo. Si la persona está enferma, si la persona no puede porque es muy viejito, entonces mi carro es un carro misionero. Y también para traer a los amigos y a las personas y a los niños, porque mi carro es un carro misionero, porque yo soy un discípulo del Señor. Otra cosa que está pronto por llegar a nuestro distrito, Operación Caleb y Adra, hermanos. Por eso es que se ha escogido ya un lugar. Vamos a comenzar. No importa que el coronavirus, hermanos, bien protegidos, pero tenemos que ser la sal de la tierra. El pueblo de Dios se protege, mantiene la distancia y todo eso, pero tenemos que ir a ayudar a las personas. De eso lo haremos más adelante. La escuela del ejercicio con máscara, hermanos, qué lindo. Miren lo importante de esto. Usted, por ejemplo, vamos a abrir el templo tanto de Campo Rico como aquí en Sonny Acres. Vamos a abrirlo y comenzamos a caminar y como a mí me pasa por aquí, uno camina y ya ve a las personas. Good morning, good afternoon, how are you? Y la gente comienza a saludarlos. Mira, pero qué gente tan buena, dice la gente. Y poco a poco vamos ganando amigos, expertos. Jesús quiere que seamos expertos en conquistar a los corazones de las personas que están tristes, que están desanimadas. Miren, ya pronto va a volver otra vez los clubes juveniles, el ministerio musical que esperamos, hermanos, fortalecerlo cada vez más en nuestro distrito. Los hermanos que les gusta trabajar en las redes. Por eso, cada vez que usted vea por ahí el anuncio, llegó la campaña, mándelo en el nombre de Cristo, porque usted no es un feligrés. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Y hay algunos de nosotros que somos especialistas en esto. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que nosotros podamos llevarle a la gente el mensaje que aparece aquí en la Biblia. Que podamos hablarles de Jesús a través del curso bíblico. Pero dentro de la iglesia, el arma secreta de Jesús tiene un grupo de personas que son especialistas en cuidar a los hermanos. Algunos son especialistas allá. Otros son especialistas dentro de la iglesia a cuidar a los hermanos. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, yo me voy a dedicar, aunque sea por teléfono, y voy a visitar por teléfono. Y llaman a los hermanos, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo está la fe? ¿Quieres que ore por ti? Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan importante. Un discípulo que cuida al otro discípulo. Tengo tiempo que no veo al hermano Divani. Voy a llamarlo. Hermano Divani, ¿cómo está usted?
¿Cómo se siente? No lo vi el sábado en la iglesia. Instrumento, hermano, del Espíritu Santo. Otros están asumiendo el privilegio de orar por los líderes, por los hermanos, por los amigos, 1 hora a la semana. Y entonces allí están orando. Y lo que quiere el Señor es que también este grupo pueda dar estudios bíblicos. Pero el arma de Jesús no solamente tiene gente que es especialista en entrar en el campo del enemigo o especialista en cuidar, sino que también el Señor estableció algunos que son evangelistas. Es decir, son especialistas en el evangelismo público. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es que el Señor quiere que trabajemos, hermanos? Va a llegar el momento cuando la hermana Cori o el grupo donde vamos a penetrar allá en Operación Caleb, o la gente que está caminando, va a llegar el momento cuando vamos a decir, vamos a hacer una reunión espiritual para ellos. ¿Y a quiénes vamos a invitar, hermanos? Aquellos que son los evangelistas, los que el Señor ha escogido para que sean los evangelistas. Y entonces allí estará parado una persona, un predicador, una predicadora, hablando con los niños y haciendo las cosas como el Señor quiere. Hermanos, estos son los hermanos que deberían estar en la radio, hablando de salud, hablando de hogar, evangelizando, hermanos. El programa de radio no debe ser un programa para los hermanos. El programa de radio debe ser un programa para la comunidad de St. Croix, que la gente conozca acerca de salud, que la gente conozca acerca de hogar, hermanos. ¿Y cuál es el objetivo, hermanos? Conseguir personas que vayan con nosotros al reino de los cielos a través de los estudios bíblicos. Y para que vayamos terminando, miren la cosa. Dios tiene un grupo que llama los pastores maestros. Son los especialistas en la enseñanza y en la administración de la iglesia. El Señor tiene gente que son especialistas para que sean los maestros de escuela sabática, para que sean los maestros de la clase de los amigos. Estas son gente que son especialistas en instrucción, gente que tiene un cerebro especial para educar y para que la gente lo entienda. Así que, mis hermanos, mientras unos están por allá, otros haciendo esto, unos están educando, cada uno es un instrumento del Espíritu Santo para fortalecer la iglesia del Señor. Y así todo el mundo trabaja para el Señor. Así que estos lugares hermosos que el Señor nos ha dado. Algunos me preguntan, pastor, ¿por qué pintamos la iglesia así? Quizá a algunos no les gusta el color. Lo que queremos, hermanos, decir es que en la iglesia Sonny Eckers y en la iglesia de Campo Rico algo grande va a hacer el Espíritu Santo. Ya lo hizo. Pero cada día tiene que ser más grande. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo viene pronto. Y cuando Cristo venga pronto, nosotros tenemos que estar allí como discípulos de Jesús, porque el arma secreta que Jesús tiene ahora, eres tú y soy yo. Por eso Jesucristo dice al diablo, sí, a todo lo que tú quieras, pero yo tengo mi arma secreta, yo tengo allí en Campo Rico, yo tengo en Sonny Eckers, yo tengo en la iglesia allá donde sea, donde estás tú. Tú eres un instrumento de Dios. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿usted y yo estamos utilizando el arco? Usted dirá, pero es que yo estoy muy viejita, pastor. No, usted tiene que utilizar el arco. Si usted no está utilizando el arco, usted es un feligrés. Y el diablo está contento por eso. Porque el diablo, cuando vimos los caballos, el diablo se metió en el cristianismo. Y cuando dice la Biblia que el diablo, que el cristianismo se puso muerto, es porque la gente, los discípulos de Jesús, dejaron de pensar como discípulos y comenzaron a pensar como feligrés. ¿Y qué piensa el feligrés? Que el pastor tiene que visitarlo, que el hermano tiene que no sé qué cosa, cánteme, visíteme, que yo necesito. Eso es lo que piensa el feligrés. El discípulo dice, Señor, aquí estoy yo, Señor. ¿En qué quieres que yo te sirva? Lo único que puedo llamar por teléfono, pues llamo por teléfono. Lo único que puedo hacer es orar, pues oro. A mi carro, lo que tú quieras. Y entonces Jesucristo dice, ese es mi discípulo. Óigame, qué tremendo, hermano. Por eso Jesucristo, Él no está preocupado por lo que el Papa está haciendo, por el coronavirus. Jesucristo no está preocupado por eso. Está preocupado por la gente que se está perdiendo. Y la respuesta, hermanos, eres tú y soy yo. Gloria a Dios por eso. Maravilloso, porque Jesucristo está. Y fíjense, para terminar, lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que se le regaló
se le dio un estéfanos. Un estéfanos es una corona de victoria, porque Jesucristo, miren, y eso pasó así. Cuando Jesucristo estableció su iglesia, lo mataron los paganos y estaba fuerte el paganismo, indestructible. Vino la iglesia cristiana y puso al paganismo contra las cuerdas y lo venció en 300 años. El cristianismo venció al paganismo, destruyó al paganismo prácticamente. Por eso es que dice la Biblia que muchos hoy en día están levantando algunos maestros, y los niños se están enseñando eso. Y hay niños que quieren ser como el maestro y entonces no sé qué cosa. Miren, ese paganismo moderno es el mismo paganismo que el cristianismo venció por allá. Venció a Thor, venció a Zeus. Hoy los presentan como muy grandes. Y los niños están siguiendo ese paganismo moderno. Pero eso ya fue vencido por el cristianismo. Así que nosotros tenemos algo más maravilloso y tantas cosas por ahí que está enseñándole a nuestros hijos. Y es por eso que dice la Escritura que el cristianismo salió venciendo para vencer. Gloria a Dios, hermanos. ¿Y saben ustedes por qué gloria a Dios? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice, miren, por eso Jesucristo no está preocupado y por eso que el diablo sí está preocupado. Esto es lo que le quita el sueño al diablo, hermanos. Lo que dice Apocalipsis capítulo 3, 18, porque ese versículo no está dirigido a la iglesia del tiempo de Pablo, está dirigido a la iglesia tuya y a mi iglesia. Es un mensaje para mí y es un mensaje para ti. ¿Y qué es lo que Jesucristo dice, hermanos? Para que nosotros nos convirtamos en discípulos, para que nos convirtamos en gente como lo era Pedro y Pablo, que agarraron y predicaban el evangelio y hacían cosas extraordinarias, hermanos, y vencieron al paganismo. Ahí dice el consejo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Y eso tiene que ver con el caballo blanco. No tengo tiempo para entrar en detalle en este versículo. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y después dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que veas, para que veas que tú eres un discípulo, para que yo vea que yo soy un discípulo, para que veamos que somos los instrumentos de Dios. Y lo que a Satanás le preocupa es que tú y yo aceptemos esto. Y le digamos al Señor, Señor, hasta hoy yo soy un feligrés. Hasta hoy yo soy un feligrés. Ahora yo voy a ir. I will go, Señor. No importa que mis piernas estén débiles. No importa que no pueda salir en las noches. Pero yo voy a ir, Señor. Yo voy a hacer mi parte porque yo soy un discípulo. Eso es lo que teme Satanás que tú y yo digamos. Él no está preocupado por nada más. Él está preocupado por eso. Y así que, mis amigos, por eso es que el Señor está llamando para que seamos la iglesia amiga de la comunidad. ¿Y cómo vamos a ser amigos de la comunidad? Siendo como Jesús. Así que la pregunta que vamos a hacernos hoy para terminar es la pregunta que Dios quiere. ¿Qué es lo que nos deja dormir? Y la respuesta es pero no si seguimos siendo felices. Examina, yo tengo que examinar. Y yo vengo a la iglesia, me siento y me voy, y vuelvo el otro sábado, lo más seguro es que yo sea feliz. Y los feligreses no se van a salir. Los feligreses no van a salir. Por eso es que mucha gente que Jesús curó, por eso es que Jesús cuando curó a esos 10 leprosos, Él los mandó y regresó uno solo y preguntó dónde están los demás, porque los demás eran feligreses. Jesús curaba, alimentaba y Jesús le decía a la gente, ustedes vienen hoy otra vez
porque quieren que yo les vuelva a llenar la panza. Cuando ustedes son feligreses, hay millones que creen en Jesús, pero son feligreses. Pero cuando tú y yo decimos, Señor, yo voy a ser un Señor, yo voy a ser un discípulo. Señor, aquí estoy, Señor. Agarra los poquitos que yo tengo. Quizás no sea un Pedro, quizás no sea un Pablo, pero quizás eres como Bernabé o eres como Felipe, no lo sé. Lo importante es que Dios se revele, Dios revele su poder a través de nosotros. Y cuando nosotros, miren, ¿ustedes creen que el hermano Pedro, cuando la hermana Cori, el hermano Pedro estaba pintando ese templo, cuando la hermana Cori reúne a sus muchachitos para que estén aquí, ¿qué es lo que quieren? Hacer discípulos. Y Pedro, cuando preguntaba, y le preguntaba al Señor, ¿por qué? Yo debía estar de vacaciones. Pero el Señor dijo, es que usted es un discípulo mío, yo quiero que tú pintes. ¿Y quién recibió la bendición? ¿Quién recibió la bendición, la alegría cuando Cori ve a esos muchachos crecer en la gracia? Cuando Pedro ve esa iglesia pintadita, cuando el otro ve que los niños vienen en su carro. Es cierto, puede ser que nos ensucien el carro, pero ¿qué importa si nos ensucian el carro si lo que estamos es tratando de salvar gente, hermanos? Por eso es que el discípulo dice, Señor, necesito un carro más grande, necesito que tú me regales un carro más grande, porque quiero ser discípulo. Eso es lo que necesitamos. Por eso, mis hermanos, en este momento vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, voy a terminar aquí, una oración. Y la primera pregunta que el Señor quiere hacerte es la siguiente. Alguien de los que está escuchándome allí en el templo, o escuchando la voz de Dios, no yo, la voz de Dios. Alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser discípulo. Si tú estás en el templo y quieres decirle al Señor, yo quiero ser discípulo, levanta tu mano. Si tú estás en Facebook y quieres ser discípulo, pon en el Facebook, yo quiero ser discípulo. Esto es importante porque estamos haciendo compromisos con el Señor. Si tú estás en Zoom, pon allí, pon la palabra discípulo nada más. La palabra discípulo, para que el diablo se dé cuenta, que tú y yo estamos queriendo hacer lo que es verdad. Por eso, mis hermanos, en esta tarde vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor siga ayudándonos, porque I will go, yo iré. Eso tenemos que hacerlo como Jesús quiere que lo hagamos. No como yo quiero, sino como Jesús, porque el arma secreta, lo que el diablo teme, es una iglesia organizada y una iglesia que trabaje como Jesús quiere que trabajemos. Así que, a ver, ¿quién levanta su mano allá en la iglesia? ¿Quién pone allí? Ya había varios. Pero Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Que el diablo se preocupe porque yo soy un discípulo del Señor. Hermanos, levante su mano así, dígale, Señor, yo soy un discípulo tuyo. Y los que están en Zoom, ponga. Y los que están, es importante eso, mis amados. Es importante esto. Y en este momento vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para que nuestro Dios primero perdone. Si yo he sido un feligrés, le voy a pedir perdón a Dios hoy. Le voy a decir, Señor, yo quiero que tú me perdones porque yo he sido un feligrés. Pero ahora quiero decirte que me ayudes a ser un discípulo para ti. Y después seguiremos hablando un poquito más de esto, porque hay una estrategia que tenemos allí que el Señor ya reveló. El Señor ya reveló la estrategia, está allí en la palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en este momento, Señor, cuando hablamos de lo que asusta a Satanás, lo que no le deja dormir, Señor, nos hemos dado cuenta que somos nosotros, pero no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia, no por los años que tenemos dentro de la iglesia, sino, Señor, porque nosotros queremos ser humildes discípulos tuyos.
Queremos, Señor, que así como tú agarraste a Pedro y agarraste a Juan, que era un hijo del trueno, y el otro era un bocón, Señor, un peleón. Señor, queremos ponernos en tus manos para que tú transformes mi carácter y transformes mi hogar y transformes mi vida, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad. Señor, en este momento estamos de pie y hemos puesto la palabra, yo quiero ser discípulo, para que el diablo sepa, Señor, que hemos tomado una decisión hoy por ti. Padre, aquí estamos. Estamos viviendo momentos difíciles. La iglesia está contra las cuerdas, Señor. El paganismo, el mundanalismo y tantas cosas nos tienen contra las cuerdas. Por eso, Señor, nosotros queremos ser discípulos para ser el instrumento, para que tú puedas decir, yo voy a trabajar a través de Divani, yo voy a trabajar a través de Cori, yo voy a trabajar, voy a bendecir a Santa Cruz, y a Panamá y a todos los que están escuchando donde vivamos, que tú puedas decir, yo puedo ahora ser una bendición, multiplicar las bendiciones en la familia. Eso es lo que nosotros queremos, Padre. Y cuando lleguemos a la patria celestial, así como Jesús se emocionó al hablar de sus discípulos, que los seres de otros planetas, que los ángeles nos pregunten y nos digan cómo es ser un discípulo de Jesús y nosotros podamos darle gloria a tu nombre, Padre. Eso es lo que nosotros queremos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Gracias, Señor, porque el diablo al escuchar en este momento nuestra plegaria está preocupado porque nosotros nos estamos poniendo una vez más en el camino correcto para que tu Espíritu nos utilice. Señor, te lo imploramos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.